Hola amigos. Espero 500 me gusta de aquellos que quieren que gane el amor. Estamos juntos nuevamente en el nuevo episodio del nuevo día. La familia está muy contenta con la noticia del bebé. La señora Zumrut expresa su entusiasmo y dice: Mavisim, finalmente me has dado la noticia que estaba esperando. Aceptan felicitaciones en el pasillo. La señora Tulay dice que deberíamos celebrar esta noticia durante la cena. Zeynep dice que no comeremos con Halil. Dice que hay algo de lo que tenemos que hablar. Van a la habitación. Zeynep está muy enojada con Halil. Iba a decirles a todos la verdad. Dice que lo arrastraste a una nueva mentira. Zeynep dice que le dirás a todo el mundo que mentiste. Halil dice que no lo dirá. Zeynep dice: entonces te obligaré a decir la verdad. Halil dice que no me rendiré a pesar de ti. Mientras Selma planea quedarse sola en casa, encuentra a la señora Hikmet frente a ellos. Hikmet le hace comentarios sutiles a Selma. Selma también actúa como si estuviera al tanto de todo. Songul no puede superar la conmoción por la noticia que escuchó. Tiene un ataque de nervios en su habitación. Rompe el cristal. Al escuchar las voces, Nian se acerca a él. Dice que estoy muy emocionado. Dice que los sonidos de bebé serán geniales en casa. Luego sale de la habitación para llamar a Nian por los cristales rotos. Halil y Hakan están tomando nuevas medidas para expandir su negocio. Llevó los pendientes que le regaló Merve Songul. Su madre le pide que se quite los pendientes sin dar ninguna explicación. Merve no quiere armar un escándalo. Su madre la obliga a quitarse los pendientes. Zeynep está fuera todo el día. Halil pregunta a todos sobre él. Él espera a Zeynep. Zeynep llega con un sobre. Él pregunta: ¿dónde estás? Zeynep muestra el sobre y dice: estaba lidiando con esto. Esto es una prueba de que no estoy embarazada, dice. Tienes hasta mañana a las 12. O les dices a todos que están equivocados. O que soy un mentiroso. La elección es tuya, dice. Más tarde, la señora Tulay le lleva comida a Zeynep. Dice que te mueres de hambre. Dice que debe comer. Señorita Tulay, está esperando un bebé. Dice que tienes que comer. La voz interior de Zeynep pregunta: ¿en qué me has metido? Selma intenta hablar con Eren. Añade que su madre mintió sobre su marido. Eren le pregunta a la señora Hikmet dónde está el hermano Okes. Dice que está en Azerbaiyán. La señora Hikmet le advirtió a Okes de antemano. Eren dice que llame al hermano de Okes. La señora Hikmet llama. Okes dice que está en Azerbaiyán. Tanto Eren como Selma son derrotados. Cuando salen de la habitación, la señora Hikmet se siente victoriosa. No necesito hacer nada nuevo. Definitivamente no se juntarán esta noche. Ni siquiera se miran a la cara. Molesté a 2 suegras. Murmura para sí misma que es una novia novata. La señora Tulay le da la comida a Halil. Si la señora Tulay no come, la alimentaré con las manos si es necesario. Cuando veo a Zeynep Halil frente a mí, digo decir la verdad. Dice que estás usando la mentira que dijiste. Eren llega a Selma. Él dice: ¿por qué hiciste esto? Selma dice que lo escuché con mis oídos. Eren añade: yo también lo escuché con mis propios oídos. Él dice: ¿cómo pensaste que mi madre podría ser tan mala? Halil escribe una carta y se la envía a Zeynep. Zeynep está abrumada por la curiosidad. Él lee el artículo. Dice que te rendiste temprano. Halil cree que eres tan curioso como testarudo. Zeynep no puede permanecer en silencio sobre lo que escribió Halil. Pero él le dijo: no hablaré contigo. Entonces él responde escribiendo: mañana verás que soy un hombre de palabra. Halil dice lo que pasó: pensaste que lo dejarías en el limbo. La cabra pregunta: ¿has abandonado tu terquedad? ¿Eres tú quien le está contando esto a Zeynep Halil? Dice que lo rompiste: buena suerte en tu vida sin mí. Halil dice que te rendirás después de pronunciar palabras tan asertivas. Zeynep pregunta: ¿quién dijo que me rendí? Es el turno de Halil en la guerra de palabras. Vendrás a mis pies. Estarás buscando una aguja en el pajar.
Dirás que soy tu esposa. No pudiste cumplir ninguna de tus promesas. Zeynep no puede soportarlo más. Se mueve al otro lado de la pantalla. Sin embargo, cuando no pueden ganar velocidad, caen juntos. Al día siguiente en el desayuno, Zeynep se convierte en el centro de atención. Zeynep se aburre. Dice que no hay necesidad de situaciones adicionales. También dice que hay algo de lo que Halil quiere hablar contigo. Dice que hará las cosas más grandes en el desayuno. Sin embargo, Zeynep dice que esta asociación será con el enemigo de su padre. Zeynep se enoja mucho por dentro. La señora Tulay también expresa que no se siente cómoda con esta asociación. Sin embargo, cierra el tema diciendo que tú sabes más. Mientras Selma pasa junto a Eren, intenta ganarse su corazón. Sin embargo, a Eren le importa un comino Selma. Luego dice, no molestes más a mi madre y consuélala. Halil, por el contrario, cree que Zeynep ha guardado silencio sobre la asociación comercial. Dice que el Zeynep que yo conocía causaría estragos. Mientras tanto, Zeynep llama a Halil enojada. Llegó la voz que Halil estaba esperando. ¿Quieres volverme loco? Dice, ¿cómo se puede hacer una sociedad comercial con el enemigo de mi padre? ¿Con qué derecho me haces responsable? ¿Quién eres? ¿Eres realmente mi esposa o la madre de mis hijos? No soy nada para ti. Dice que nunca lo seré. Luego continúa, este matrimonio terminará de todos modos. Se pelean bajo los aspersores de riego. Mientras Zeynep quiere irse, él la abraza. Halil responde que no terminará hasta que yo diga que se acabó. Zeynep dice yo, eres a la vez egoísta y tirano. Al salir, dice una última hora. Se dice que Songul no nacerá en su habitación y que no nacerá ese bebé. Mientras tanto, Songul le pide a Nian algunas hierbas. Finalmente, esto es muy difícil de encontrar. Songul dice que no lo extiendas. Por otro lado, Selma piensa en lo que dijo Eren. Pero no puede entender lo que oye. Se han completado los preparativos para el acuerdo con Halil Serdar Kabaki. Halil dice que últimos 15 minutos. Él piensa que todo terminará. Pero luego recuerda el momento en que le declaró su amor. Él le contó cómo se enamoró de ella. Que el mundo entero sea mi testigo. Estoy enamorado de ti. Eres mi amor rebelde que no puedo contener. Se dice a sí mismo, no quería que fuera así. Zeynep también empieza a pensar en los últimos minutos. Halil Frat dice. Mientras tanto, recuerda la alegría de su abuela. Entonces llega la llamada telefónica. La persona que llama es Selma. Dice que llamó para felicitar. Zeynep dice que tengo que terminar este trabajo. Tú lo pediste, dice Halil Frat. Entonces le viene a la mente la pregunta de Halil. ¿Retribuyes mis sentimientos? Cuando ve la carta caer de su bolso, intenta convencerse a sí mismo. Él dice que no te rindas. Selma escucha a Hikmet hablando con Okes. Selma lo entiende todo. La señora Hikmet quiere separarnos a Eren y a mí. Halil entra en la habitación. Zeynep dice que llegaste justo a tiempo. Zeynep le entrega el sobre y le pide que lo abra. Los requisitos para ser el marido de Zeynep Aslan. Zeynep. El marido de Aslan nunca miente. Zeynep, es hora de contenerte. Ya no aceptaré otra mentira. También mentiste en sociedad. No le diré tu mentira a nadie. Sin embargo, les pediré que los contabilicen uno por uno. No olvides seguirnos y suscribirte para nuevos episodios. Cuídate. Adiós.